Eh, entonces, buenos días. Nosotros somos el grupo número 2. El grupo está compuesto por Laura Muñoz Tavares, María Perdomo, Sofía Ramírez, Andrés Felipe Guevara, Paula Andrea González, Isabela Cano y Kim Santos Felipe Echeverri. Somos el grupo de trabajo número 2 del proyecto de investigación. Entonces, ¿puede pasar, por favor? Listo, entonces para empezar con la identificación de nuestro paciente, es una paciente femenina de 75 años, nació el 19 de septiembre de 1946, es procedente de Circaya Quindío, es ama de casa y la religión es católica. Siguiente, por favor. El motivo de consulta es pérdida de memoria. Entonces, es una paciente femenina de 75 años de edad, quien hace aproximadamente 4 años consulta al neurólogo en compañía de su hija, quien es la informante, refiriendo una pérdida progresiva de memoria a corto plazo de la paciente, acompañada de algunos cambios conductuales y emocionales como irritabilidad, aislamiento, ansiedad y depresión. Lo anterior sin mayor repercusión en las actividades instrumentales de la vida diaria, por lo cual se le manda un TAC cerebral y laboratorio para tamizaje de demencia, teniendo resultados normales en el TAC. A la exploración neuropsicológica se establece la presencia de alteraciones significativas de sus funciones cognitivas, encontrándose fallas en la orientación temporal y en el cálculo aritmético, déficit en la atención visual dividida, anomia, un síndrome amnésico tipo hipocampo manifestado por amnesia retrógrada, con gradiente temporal, amnesia conceptual y planeación motora. La paciente además presenta poca conciencia de sus déficits amnésicos. Es enviada unos parches dérmicos de rivastigmina y sertralina para tratar sus síntomas. La paciente tiene una mala adherencia al tratamiento y al pasar los años no presenta un deterioro de su memoria como se esperaba, por lo que de nuevo es llevado al neurólogo, es de nuevo enviado a un TAC cerebral y es remitido al neurocirujano. Continúa con mala adherencia al tratamiento, pero sin presentar el avance esperado de sus síntomas. Siguiente, por favor. En tanto a la revisión por sistemas, solo tiene positivo una disminución en la agudeza visual, una leve hipoacusia y ronquidos. De resto es negativo todo. Bueno, ya en cuanto a los antecedentes personales en patológicos, pues la paciente sufre de hipertensión arterial, la cual se encuentra pues tratada y en metas. Aparte de esto, un hipotiroidismo también tratado y en metas y pues la enfermedad del Alzheimer que está en estudio. En cuanto a los quirúrgicos, tenemos una histerectomía, una oforectomía unilateral y una colicistectomía. Traumáticos y toxicoalérgicos los niega. En inmunológicos tenemos pues que el esquema de vacunación está completo, incluyendo pues las 3 dosis de COVID. Y en farmacológicos, pues toma losartán de 50 miligramos, amlodipino de 5, levotiroxina 75, sertralina y tiene un parche de rivastigmina. Por otro lado, tenemos entonces los hábitos de la paciente, los cuales tenemos en saludables, el sueño reparador que es de 8 horas, los de riesgo que son sedentarismo, dieta alta en carbohidratos y grasa. Y ya, pues, finalmente en los ginecobstétricos tenemos menarca a los 13, telarca a los 12, bubarca de 11, sexarquía 16, número de compañeros sexuales 1, fecha de última menstruación fue hace 30 años, gestaciones 5, parto 5, cesárea 0, aborto 0, vivo 5, mortinato 0 y ectópico 0. La fecha de último parto corresponde al 14 de septiembre del 1975 y la histerectomía pues fue hace 30 años. En este momento pues la paciente no cuenta con una vida sexual activa y tampoco se ha realizado pues una citología y ni una mamografía ni un autoexamen de seno. Entonces, en tanto los antecedentes familiares, en tanto los patológicos, la madre presenta hipertensión arterial, diabetes y artrosis. En los psicosocioculturales, entonces una paciente femenina de 75 años, quien es madre de 5 hijos, viuda, actualmente viviendo con uno de sus hijos, es diagnosticada con enfermedad de Alzheimer, teniendo pérdida de la memoria a corto plazo, afectando sustancialmente su vida, aunque es poco consciente de su enfermedad. Tiene gran apoyo de su familia, en especial de sus hijas y sus nietas, quienes mantienen al pendiente de ella. Disfruta de jugar parques en sus tiempos libres, va a la iglesia cada semana y le gusta escuchar música o televisión. Es pensionada, por lo cual tiene un buen acceso económico y vive en buenas condiciones.
El familiograma, pues básicamente se ve ambos padres que ya no pues, están muertos, tiene una hermana que está viva, su esposo está muerto y tienen sus 5 hijos vivos, pues con cada uno con sus hijos, o sea, los nietos de ella. Bueno, entonces, respecto al Ecomapa, pues es una persona que recibe la pensión que le dio su esposo cuando falleció. Es una persona que cree en Dios, va a la iglesia, tiene como hobby jugar parqués, es una persona que es muy familiar, es una persona que tiene una vida social activa, cuenta con el apoyo de toda su familia, pues más que todo hijos y nietos, y pues recibe ese casa quindío. Siguiente, por favor. Los signos vitales pues serían tensión arterial de 110/70, frecuencia cardíaca 84 latidos por minuto, respiratoria 18 de respiraciones por minuto, la temperatura 37,5 y la saturación de 96. Cuenta con un índice de masa corporal de 29 y 29,4. Siguiente. Bueno, en el examen físico, pues así como datos positivos, encontramos pues que la paciente se encuentra pues desorientada en lo que serían tiempo, espacio y persona. Ya pues tenemos entonces que la paciente es normolínea, se encuentra hidratada, en la cabeza y el resto pues se encuentra sin alteraciones. Siguiente. Mm, Realmente la paciente pues en el examen físico se puede observar muy sana y ya pues digamos cuenta con todos los arcos de movimientos en cuanto al cuello, los oídos se encuentran pues permeables, la membrana se encuentra sin alteraciones y en cuanto a boca también se encuentra sin ninguna alteración. Siguiente. En tórax, pues a la hora de auscultarla se encontraba con el sonido pulmonar normal, el murmullo vesicular pues normal, sin ningún ruido agregado. Las mamas se encontraban simétricas, no tenía dolor a la palpación y se le palpaban ninguna masas. El abdomen, pues los ruidos peristálticos presentes, sin alteraciones y timpanismo conservado. Siguiente. Ya en cuanto pues neurológico, tenemos que los pares craneales se encontraban sin alteraciones, la fuerza del tono aún la seguía pues estaba bien y lo mismo la coordinación y la marcha. Siguiente. Ya en el examen mental sí es importante pues mencionar que la paciente pues contaba con una actitud amable, era colaboradora, estaba bien presentada, tenía un buen contacto visual. Ya en el examen pues mental vimos que se encontraba pues orientada pues autopsíquicamente pero desorientada a lo psíquicamente. Tenía una memoria retrospectiva alterada, tenía hipomnesia y amnesia lacunar, euproséxica, tenía una abstracción verbal y no verbal alterado, la habilidad emocional, aparte se encontraba, digamos, con irritabilidad ocasional, no presentaba ninguna alteración sensoperceptiva ni en el lenguaje, presenta somniloquia, hiporexia y ya pues tenemos que la paciente pues sexo femenino, género femenino, heterosexual y tenía además de esto pues como importante mencionar una introspección y una prospección inadecuada. Siguiente. Bueno, en cuanto al resumen de datos positivos, entonces pues tenemos como los datos más importantes, que pues la edad tiene 75 años, la pérdida progresiva de la memoria a corto plazo, los cambios conductuales y emocionales, la irritabilidad, el aislamiento y la depresión, la mala orientación temporal y en el cálculo aritmético, el déficit en la atención visual dividida, síndrome amnésico tipo hipocampo, alteración en la realización
Ay, qué pena, se paró sin darme cuenta. Bueno, la mala orientación temporal en el cálculo aritmético, el déficit de la atención visual dividida, el síndrome amnésico tipo hipocampo, que era lo que les estaba diciendo, la alteración en la realización de funciones ejecutivas, la nosia, la disminución de la agudeza visual, la hipoacusia leve, la agonalgia bilateral, el temblor leve en ambas manos, afectación también en la realización de sus actividades cotidianas, aunque es poco consciente de su enfermedad, como lo habían dicho anteriormente, y el antecedente de hipertensión e hipotiroidismo. Respecto al enfoque sindromático de la paciente, pues tenemos que de parte neurológico identificamos un síndrome demencial, un síndrome depresivo y un síndrome neurológico degenerativo. Siguiente, por favor. Ya aquí entonces tienen que tener en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, puede haber un periodo prepatogénico que puede desarrollarse por algunos factores a los que la persona estuvo expuesta. Entonces aquí vemos algunos agentes causales y también hay que tener en cuenta en qué clase de ambiente vivía la persona, cómo se encontraba, cuáles ejercicios de memoria o no hacía, que eso también ayuda con la prevención primaria. Y entonces también decimos que la degeneración de la corteza de la sustancia negra también puede ser uno de los factores más importantes para que todo esto se desencadene. Entonces también otra cosa que hay que tener en cuenta es que hay unas etapas. Puede ser leve, moderada y severa. En la leve la persona puede comportarse normalmente y solamente pierde alguna memoria de eventos muy básicos. Y además, aunque tiene dificultades para resolver problemas o situaciones cotidianas, siempre puede hacerlas. Ya en la moderada ya hay una necesidad de ayuda, de que alguien esté al pie diciéndole esto es lo que hay que hacer diariamente y se empiezan ya a mostrar cambios mucho más emocionales, la persona empieza a aislarse y empiezan a tener, digamos, momentos depresivos o la persona pasa por diferentes inconvenientes. En la severa ya la persona tiene que tener a alguien al lado sí o sí. Y ya sus capacidades físicas disminuyen y entonces entramos ya a un periodo patogénico, que ya es cuando la enfermedad está presente, que puede ser clínico, donde ya presenta los diferentes síntomas de la demencia o los diferentes síntomas de la degeneración mental y ya serían las náuseas, puede haber vómitos, puede haber que la persona se aísle, periodos de depresión, la confusión y el mareo son muy específicas. Y ya a nivel subclínico podemos decir que puede estar causado por las placas seniles, se asocian a esta generación y también hay una muerte neuronal muy rápida ya está. Entonces esa sería como la contextualización del caso. Bueno, entonces, respecto a la comprensión de la situación orgánica, tenemos que la demencia tipo Alzheimer posee una carga genética clara. Aproximadamente el 5% de todos los pacientes de demencia tipo Alzheimer corresponden a casos familiares que tienen una transmisión autosómica dominante, cuyo inicio pues suele ser precoz. Y el espectro de esta enfermedad incluiría fases asintomáticas de hasta 20 años de duración. Entonces tenemos que tiene 3 estadios, en el cual el primero se caracteriza por una amiloidosis cerebral, estadio 2, amiloidosis más disfunción sináptica o neurodegeneración, y estadio 3, amiloidosis más neurodegeneración y deterioro cognitivo sutil. Después de estas fases, pues también hay un deterioro cognitivo leve, una enfermedad prodrómica y una demencia por la supervivencia de los pacientes, perdón, puede ser de 4 a 5 años después del diagnóstico, hasta casi 15 años, dependiendo pues de los cuidados que tengan, la adherencia al tratamiento, etcétera. Y listo. Los diagnósticos diferenciales orgánicos tenemos enfermedad de PIC, demencia mixta y vascular, tumor cerebral frontotemporal, depresión y demencia con cuerpos de Lewy.
Bueno, en tanto al impacto en la funcionalidad, entonces la enfermedad de Alzheimer lleva a un deterioro cognitivo que afecta el desempeño de las actividades de la vida diaria, ya que se van a alterar las funciones mentales como es la memoria, el lenguaje y el razonamiento. Entonces todo eso lleva a que se produzca un deterioro funcional por el que la persona afectada va perdiendo progresivamente la capacidad de llevar a cabo actividades cotidianas de manera autónoma y cada vez dependerá más de aquellos quienes la cuiden. Entonces, las actividades cotidianas de la paciente, como solían ser hacer recados, ir a la iglesia, ir a visitar alguna amistad, se vieron afectadas completamente por el riesgo de que se olvidara el camino de regreso a casa, por lo que ahorita pues solo puede hacer estas actividades pero acompañada. Ya no puede cocinar por el riesgo de que se le olvide apagar alguna estufa o que haya algún accidente. Ha habido una pérdida en el rol como ama de casa, como madre o abuela y como persona que se cuida ella misma, porque pues ya ha pasado a un rol donde ella debe ser cuidada en todo momento y donde es alguien que, de alguien constantemente le tienen que dar sus medicamentos, acompañarla a salir, etc. Ya en la correlación clínico-paraclínico encontramos pues que a la paciente se le realizaron 3 exámenes. El primero fue el electroencefalograma, donde la paciente pues encontró normal, se observaron pues descargas paroxísticas, sin descargas paroxísticas y sin signos focales significativos pues. Se encontró también la resonancia magnética del cerebro. La paciente, pues en este examen se pudo evidenciar una leve atrofia cortical difusa e incipientes en cambios de microangiopatía crónica. También se pudo observar lo que sería un leve engrosamiento mucoperóxico crónico de celdillas esmoidales y el piso de ambos antros pues, maxilares. Y además una leve ventriculomegalia supratentorial de carácter compensatorio. Siguiente. También se realizó un TAC cerebral simple, donde la paciente pues también se le encontraba este paraclínico pues normal. Bueno, en cuanto a las leyes diagnósticas, tenemos ley de lo más frecuente, demencia senil mixta o vascular, y enfermedad de Alzheimer, que es la de este caso. Ley de la prioridad, ante una pérdida de memoria progresiva podemos y debemos descartar un tumor cerebral y pedir una resonancia magnética. La ley de Agatha Christie, la causa más probable es una causa genética debido a que este daño genético provoca este tipo de enfermedad, como lo es el Alzheimer. Y ley de la parsimonia, enfermedad de Alzheimer. El tratamiento que recibe la paciente es sertralina para tratar los síntomas acompañantes, lo cual pues ejercen el efecto antidepresivo, y los parches transdérmicos de ribostigmina, los cuales facilitan la neurotransmisión colinérgica. Bueno, en el resumen de los diagnósticos, entonces tenemos el diagnóstico sindromático, que sería un síndrome demencial, el diagnóstico etiológico, que sería una senescencia neurológica, transmisión genética. El diagnóstico topográfico anatómico estaría ubicado en la corteza cerebral, en el hipocampo. En el diagnóstico fisiopático, un déficit de la colina acetiltransferasa en la corteza cerebral, y el diagnóstico específico sería enfermedad de Alzheimer. Listo, entonces para hablar de cómo afecta la enfermedad, la dolencia, entonces básicamente la enfermedad de Alzheimer causa una degeneración del cerebro que va a conllevar a un deterioro cognitivo que causa los síntomas como la pérdida de memoria, la dificultad para tomar decisiones y también problemas emocionales. Entonces, esta enfermedad pues va a afectar el paciente como tal,
porque pues va a causar que esto se genere una gran dependencia de sus cuidadores. Y pues viceversa va a afectar como al entorno del paciente, porque estas personas pues van a tener que tener un cuidado a un nivel más extenso que pues de lo que estaba acostumbrado. También va a requerir de que las personas alrededor del paciente tengan mucha más paciencia, pues porque la persona va a empezar a repetir cosas, va a tener estados de ánimos variables. Entonces, pues esta es como la relación en tanto la dolencia del paciente y de sus entornos. El micro, Andrés. Bueno, ya hablando pues de el plan integral del manejo propuesto en la paciente, pues tenemos, digamos, como varios puntos. Entonces, inicialmente tenemos pues el TAC cerebral simple, el control pues por neurología, el seguimiento pues en el tiempo para mirar pues precisamente la evolución de precisamente del mismo cuadro, la ribastigmina, pues continuarla, la rehabilitación cognitiva, una clínica de la memoria y aparte de esto pues adicionar la memantina de 10 miligramos vía oral por día y la sertralina. Pues básicamente el plan consiste pues en como en integrar todo y hacer un enfoque multidimensional donde pues se va a abarcar lo que sería pues la paciente. Esto pues con el fin pues de poder dar como una buena respuesta a las necesidades de la paciente y poder como enfocarla. Todo esto es porque teniendo como un fin como de un buen servicio a la salud, mirar bien pues cuál ruta es como la mejor, tanto como a corto y a largo plazo. Todo eso con un fin pues de dar como un manejo y un mejor tratamiento y más acertado para lograr como una mejor vida, una mejor calidad de vida del paciente.